¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto en vivo, por supuesto. Gracias por acompañarnos en este día miércoles. De inmediato revisamos los titulares y un resumen con los temas que estaremos revisando en la edición del día de hoy. Vamos a partir, por supuesto, hablando del tema de las últimas semanas, el más importante, la crisis que se está viviendo en las ISAPRES y de la sesión que se vivió ayer en el Congreso para tratar este tema precisamente bien relevante porque la Asociación de ISAPRES, encabezada por Gonzalo Simón, expuso en el Senado respecto a la ley corta que ha presentado el gobierno y aseguran que si es que el proyecto se aprobara tal como está, en las condiciones en que fue presentado, en cosa de 4 meses las ISAPRES tendrían que cerrar definitivamente. Ese sería el impacto, estiman al menos desde la asociación, que tendría esta normativa que ha presentado el gobierno para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado. Este tema sigue abierto en su discusión. El presidente Gabriel Boric también entró al debate. Ya revisaremos qué fue lo que dijo en una nota preparada para hoy. También en el Congreso se sigue discutiendo el proyecto que busca el reajuste al salario mínimo. Ayer hubo una sesión también en la que se profundizó en la búsqueda de un acuerdo. Recordemos que lo aprobó la Cámara de Diputados, pero ahora está en el Senado. Y en esta instancia lo que se busca es llegar a un acuerdo entre ambas partes, dadas las modificaciones que hubo al proyecto, para poder avanzar en esta iniciativa. La Comisión votará hoy este proyecto y el Gobierno ha presentado una serie de propuestas que buscan apoyar a las pymes en el pago del sueldo de los trabajadores para aquellos que ya están por sobre el salario mínimo al día de hoy y no solo en el escalonamiento que propone este proyecto, de manera que aquellos que hoy día ya pagan cerca de 500.000 pesos puedan recibir algún tipo de subsidio. Es el tema que se está discutiendo. De todas maneras, se ve posible un acuerdo. La próxima semana es distrital, así que el gobierno busca aceleradamente sacar esta iniciativa. Este es un dato preocupante, sobre todo porque en un año como el que viene vamos a ver algunas informaciones bien relevantes. Antes de contarles sobre eso, vamos a informarles de la reunión que en unos minutos va a sostener el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la CPC, la directiva de la Confederación de la Producción y Comercio, la entidad que reúne a los distintos gremios productivos en nuestro país. Va a recibir en su sede al ministro de Hacienda con una agenda abierta, pero donde seguramente el foco estará puesto en temas que están hoy día en discusión. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las ISAPRES, el proyecto de reforma tributaria también, donde el gobierno aún tiene pendiente presentar una nueva propuesta en el Congreso, y también, por cierto, la reforma de pensiones aparecen en el horizonte como asuntos urgentes para el sector empresarial, junto con materias de seguridad. Ya ha sido plasmado así también en otros encuentros abiertos. En minutos vamos a estar en vivo con algunos detalles de lo que ocurre en esta reunión. Y ahora sí les cuento sobre este dato que, como decíamos, es bien preocupante, sobre todo por el escenario que viene para este 2023 de un estancamiento económico, un crecimiento cercano al 0%. La quiebra de empresas en el mes de abril anotó su primer alza después de 2 años. No son muchas en términos de volumen las empresas, son 91, pero de todas maneras es una señal bien clara que va ratificando también un escenario, como decíamos, de muchísima complejidad para las empresas, en un momento donde el financiamiento está muy alto y donde la economía también se ha resentido con fuerza en los últimos semestres. Estamos viendo un escenario complejo que empieza a mostrar también algunos números sobre aquellas empresas que tienen que pedir su reorganización o derechamente su cierre. Ya les contamos más también en minutos. Y nos vamos a los números del día. Cuando son las 8:05 les contamos de algunos datos que ustedes tienen que manejar para comenzar esta jornada. Estos son los números de la bolsa, en particular lo que está ocurriendo en Europa con indicadores que van al alza, pero en terreno apenas positivo, 0,1% para el Eurostoxx, mientras que en Londres está subiendo 0,09%. Más temprano en Asia el terreno fue mixto porque en Japón hubo cierre positivo, 0,84%, pero en el Hang Seng en Hong Kong una caída superior al 2%. Ayer, en tanto, la Bolsa de Comercio en Santiago cerró con 0,37% de ganancia. En el mercado local llegó a los 5.619 puntos, alcanzando niveles no vistos en casi 8 meses. En tanto, en Wall Street hubo pérdidas superiores al 1% en el caso del Dow Jones. El dólar subió con fuerza, más de 11 pesos, y llegó a los 794 el día de ayer en el mercado local.
Bien, vamos a partir entonces con lo que ocurrió ayer en el Congreso en relación al proyecto que busca generar algún camino de salida para la crisis que están viviendo las ISAPRES. Como les contábamos, estuvo presente el presidente de la Asociación de las Aseguradoras, Gonzalo Simón, exponiendo sus puntos de vista con un escenario bien catastrófico respecto a los efectos que puede tener esta ley corta. Mientras tanto, avanza también la discusión respecto a esta reforma constitucional presentada por un grupo de senadores con críticas directas del gobierno, en palabras del presidente Gabriel Boric. Los detalles en la nota de Belén Vázquez. Nosotros no cuestionamos el fallo. Usted ha cuestionado el fallo reiteradas veces. Tiene 5 láminas en las que usted ha colocado en juego la credibilidad del fallo. No aparece su propia estimación de lo que significa la sentencia. Tampoco hay una propuesta concreta. Nosotros no queremos ningún salvataje en la ISAPRE. No estamos para darle salvataje a ustedes. ¿Por qué las ISAPRES no hacen un recurso de aclaración ante la Corte Suprema? Porque si no puede seguir operando en adelante, la verdad es que las devoluciones pasan a ser un segundo plano. Fue un debate largo e intenso en el que por sobre todas las cosas abundaron las preguntas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la deuda? ¿Por qué no se pidió aclaración? ¿Y qué ocurrirá con la reforma constitucional en la materia? La Asociación de ISAPRES llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para tener la primera exposición en el debate por la ley corta, y aunque lo hizo en un tono algo más conciliador que su último comunicado, de todas formas su mensaje y advertencia fueron claros. Pero aquí no hay nada indebido, hay un cambio de criterio. El énfasis, más que en los pagos que eventualmente podrían recibir los afiliados, el énfasis debe ser la protección y la cobertura. Si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRE. Las aseguradoras no entregaron una estimación de la deuda por cobros en exceso y de hecho clarificaron que para ellos no constituye una devolución, sino un pago a propósito de un cambio de criterio. Según sus cálculos, si en un periodo normal tenían 34.000 millones de pesos de utilidades al año, la aplicación de la ley corta implicaría una caída de 31.000 millones en los ingresos de cada mes. Cálculos que de todos modos fueron desestimados por la autoridad, toda vez que las aseguradoras tampoco presentaron una propuesta respecto de los pasos a seguir. Ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores, como el senador Chaguán, de los costos de administración. La pregunta que uno se hace, ¿cuál es el plan de gestión operacional para mejorar la eficiencia del gasto de las ISAPRES? Para lograr la sostenibilidad del sistema con los cálculos del regulador, el gremio dice necesitar 12 veces las utilidades de un periodo normal, teniendo en cuenta que independiente del plazo en el que se devuelvan los cobros extra e incluso sacando todos los gastos administrativos, el déficit sería permanente. Por lo mismo, el proyecto alternativo planteado por la oposición les parece una buena idea en la medida que se estudie el mecanismo, aunque ese buen recibimiento no se replica en el gobierno. Porque desde nuestra perspectiva como gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Las ISAPRES no han descartado pedir una aclaración a la Corte Suprema, pero ante los cuestionamientos tampoco explicaron por qué no lo han hecho o cuál sería el trabajo conjunto con el MinSal en el peor escenario. Un poder independiente, hay un cuestionamiento al fallo, es decir, no, hay una interpretación distinta, bueno, recursos de aclaración, propuestas alternativas, etcétera. No lo han hecho. ¿Por qué? ¿Qué proponen? ¿Cómo aseguramos la continuidad de eso cuando una ISAPRE quiebre, cuando no van a estar listos los seguros complementarios? Si una ISAPRE quiebre ahora en septiembre, ¿cómo va a hacerlo el Ministerio de Salud para poder garantizarle a esos pacientes la continuidad de sus tratamientos? La postura de la asociación se replica en los miembros del gremio. La Cámara Chilena de la Construcción, controladora de Consalud, señaló que el pago se efectuará en la medida de lo posible. Se puede, evidentemente se va a hacer. Hay un tema de montos en el fondo porque supera largamente el patrimonio de las empresas. Los fallos judiciales se tienen que respetar y llevar a cabo. Y asimismo la preocupación se ha extendido a las clínicas a las que las ISAPRES les adeudan miles de millones de pesos. Ya que la incerteza sobre la subsistencia del sistema asegurado privado que vivimos hace meses y que compromete la operación de muchos prestadores, se suma la dificultad por el alto nivel de deuda que las ISAPRES mantienen con nuestros establecimientos. Este miércoles continuará la tramitación en la Comisión de Salud del Senado, donde seguirán exponiendo el gobierno y las ISAPRES respecto de cómo implementar el fallo sin que caiga el sistema privado de salud.
8:10. Vamos de inmediato a la comuna de Providencia. Como les contábamos, viene una reunión importante en la sede de la CPC. Belén Vázquez está en el lugar y nos va a adelantar qué es lo que ocurre esta mañana. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. ¿Qué tal, Seba? Muy buenos días. Ya llegó toda la plana de la CPC y también el ministro Marcel. Los únicos que están ausentes son la Sociedad Nacional de Agricultura, que están desarrollando algunas actividades en el sur, pero esta reunión ya inició muy puntual a las 8 de la mañana y tiene varios puntos importantes. Acá lo que se va a tratar principalmente va a ser el tema de pensiones, también el tema tributario y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo con las ISAPRES, que lo revisamos hace solo algunos instantes. Hay, por supuesto, otros temas de los que les vamos a estar consultando a la CPC y también al ministro Marcel. Particularmente el ministro, hoy día se vota el royalty minero en la sala de la Cámara de Diputados. Está a un paso de convertirse en ley. Ayer una extensa jornada en la Comisión de Minería tuvo ahí algunos cuestionamientos respecto a la distribución de los recursos que se van a generar a propósito de esta recaudación, así que por supuesto vamos a estar conversando con el secretario de Estado, que, ojo, es la primera vez que llega hasta la sede de la CPC como ministro de Hacienda, así que también ese es un punto y un hito dentro de toda esta reunión. Y por supuesto que vamos a estar preguntándole a los representantes de la Confederación para la Producción y el Comercio respecto a los temas que están suscitando preocupación en materia económica, todo lo que tiene que ver con las ISAPRES, esta advertencia de insolvencia. Ayer la Cámara Chilena de la Construcción se refería precisamente a lo que va a ocurrir con Consalud, de quien son controladores, así que ahí hay varios temas relevantes de los que vamos a estar muy atentos. Se tiene contemplado que el punto de prensa sea a eso de las 9 de la mañana, así que por supuesto ahí entre cualquier novedad nos vamos a estar conectando, Seba, evidentemente atentos a todos los cambios y también las novedades que puedan surgir de esta reunión. Sí, claro, y donde es importante sobre todo escuchar el tono de ese punto de prensa, del mensaje que entregue cada una de las partes sobre estos temas que de alguna manera enfrentan también al sector empresarial respecto a lo que está buscando el gobierno en el área de pensiones, en la misma ley corta también de ISAPRES, entre otros asuntos. Así que va a ser bien importante escuchar a ambas partes. En un rato entonces estaremos contigo de vuelta, Belén, para ver qué es lo que ocurre ahí en la sede de la CPC en Providencia. Nos vemos. Nos vemos, Eva. Gracias, buen día. 8:13, vamos a ir a otro tema. Estuvo de visita ayer en una apretada agenda la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Estuvo acá en Chile participando en una serie de actividades, en algunos casos con autoridades, también en un conversatorio en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tuvimos la posibilidad de conversar con ella para poder abordar una serie de temas, sobre todo desde el punto de vista del rumbo de la economía a nivel global. Este es un compacto de lo más importante. Both, President Costa and Minister Marcel were... Sí, con la presidenta Costa y el ministro Marcel. Fue un placer conversar. Hablamos de un amplio rango de temas, incluyendo la mirada general, pero también lo que está ocurriendo en Chile, como las ambiciosas reformas que se están impulsando. Cuando discutí esto con ambos, fueron claros en que harán lo necesario para mantener la inflación cayendo. Y eso es reflejo del fuerte marco institucional chileno y que entrega mucha confianza sobre su estabilidad macroeconómica. Institutional frameworks in Chile that gives a lot of confidence about the macro stability of this economy. We are of the opinion that a new pension withdrawal should be avoided. Somos de la opinión de que un nuevo retiro de pensiones debe ser evitado, porque eso traerá una situación muy crítica para las pensiones, para el ahorro y también para el mercado de capitales. Hemos visto que el proceso constitucional ya está en camino. Hay claridad, que ayuda a bajar la incertidumbre. Las noticias recientes reducen la incertidumbre sobre el resultado. Valoramos que existe un apoyo para mantener el fuerte marco institucional que ha sido muy beneficioso para su economía. Y en la entrevista completa de Gita Gopinath, disponible también en nuestro sitio web en cnnchile.com. 8:15, vamos a ir a otro tema para contarles sobre lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, porque en el último dato consolidado que entregó el Banco Central, las tasas de interés para créditos hipotecarios ha tenido una leve baja, llegando a su nivel menor desde enero del año 2022. Sin embargo, en el sector todavía ven una serie de obstáculos para poder acceder a financiamiento de largo plazo por parte de la ciudadanía, lo que repercute, por cierto, en el mercado inmobiliario. Los detalles los vemos en la nota de María Luisa Carrero. Mucho más caro, que hace 10 años quizás, pues por la noción que tengo más o menos. Quisiera,
pero por el momento me es imposible. Es que estas visiones pesimistas tienen sustento en lo difícil que ha sido cumplir el sueño de la casa propia en nuestro país en los últimos meses. Las tasas de interés en promedio en 2022 estuvieron por sobre el 4%, siendo el pic en noviembre, pero ahora esa tendencia ha ido a la baja. Se está ajustando el proceso, dicen los expertos. Así, en la primera semana de mayo, informa el Banco Central, las tasas hipotecarias llegaron a un 4,16%, luego de 3 descensos consecutivos en abril. ¿Ayuda esto a un golpeado sector inmobiliario? Yo creo que sin duda esto ayuda. Si a eso le sumamos esta garantía del Estado, este aval del Estado al pie, ese otro elemento que le permite a la familia no tener que reunir ese 10%, sino que el banco se lo va a prestar con eso. Con estos dos elementos debería haber más actividad. Sin duda depende cuánto baja las tasas y cuán abiertos estén los bancos realmente a prestarle a la familia en estas nuevas condiciones sin cambiar las tasas hacia arriba. Y sobre todo, lo más relevante aquí tal vez no es la tasa, es la inflación. La inflación tenemos que controlarla lo antes posible porque una inflación de un 10% significa que tú pagas un 5% tasa más un 10% inflación. Ese 15% es impagable. Por lo tanto, si está bajando ya la inflación y con una tasa relativamente razonable, vamos a poder ver mayor cantidad de interesados en comprar una nueva vivienda. Es que los números para el rubro no son nada alentadores. En el primer trimestre de 2023 se prestaron en créditos hipotecarios un total mensual promedio superior a los $700 millones, una cifra que es un 4% menos a la de igual periodo de 2022 y que está muy por debajo a lo registrado antes de la pandemia. A esto se suma que poco más de la mitad de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda. Ahora, ante el optimismo de la Cámara Chilena de la Construcción por las tasas de interés, los expertos ponen matices. La economía chilena está en un ajuste y que este año vamos a tener un sector inmobiliario debilitado, probablemente estas tasas algo más, ¿no es cierto?, bajas respecto a lo que vimos hace algunos meses atrás, van a permitir, digamos, alguna mejora, digamos, en el sector inmobiliario, pero ya con miras hacia 2024. Hay que entender de que estos procesos son lentos. Conviene recordar que a pesar de esta baja, las tasas aún están bien por encima del nivel promedio previo al 2022, cuando estas estaban por debajo incluso del 2,5% más UF. De todas formas, una renegociación debe considerar la tasa de crédito vigente y otros factores incluyendo sus costos asociados. En general, conviene refinanciar cuando existe una baja significativa de las tasas de interés, cuyo beneficio se puede materializar a través de una baja en el dividendo o reduciendo el plazo del pago. Esto en caso de que usted esté pensando renegociar su deuda. Acá los expertos dicen las decisiones son personales y es usted el que tiene que balancear las opciones. Con todo, desde el sector inmobiliario también plantean que son pocos los efectos inmediatos que se puedan dar por esta reducción en la tasa y que la reactivación se podría ver recién en 2024. ¿Se podría esperar que las tasas vuelvan a estar en torno al 2%? Por el corto plazo yo lo veo muy difícil. A largo plazo ojalá podamos volver a tasas como las que teníamos, que eran bien históricas, pero que realmente ayudaban mucho a la gente a tener acceso a la vivienda. Siempre Chile se caracterizó por ser un país donde no era difícil acceder a la vivienda y hoy día ya está siendo cada vez más difícil. Entonces, no creo que a corto plazo pueda ocurrir, pero si las condiciones económicas a largo plazo se dan, sería una muy buena noticia poder volver a eso. Así, los expertos parecen coincidir en que no se esperan bajas importantes adicionales en el corto plazo, por lo que este descenso en la tasa del crédito hipotecario es un alivio para el sector, pero que debe ser mirado con atención. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:22 y vamos a conversar en la entrevista del día de hoy respecto a la reforma de pensiones y en particular sobre una propuesta que surgió de un grupo de economistas que lo que plantea es una serie de modificaciones al proyecto que ha presentado el gobierno, sobre todo para darle viabilidad política. Conversamos de este tema junto al vicepresidente del Banco Central, académico del Instituto de Economía y de CLAPES UC, Joaquín Vial, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Joaquín. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, usted forma parte de este grupo, son 19 economistas, si no me equivoco, que han presentado esta propuesta con una serie de modificaciones al proyecto. En lo medular, Joaquín, ¿hacia dónde apuntan estos cambios que ustedes sugieren? Mira, yo creo que lo más importante y lo que motivó la constitución del grupo fue tratar de hacer algunas propuestas constructivas para tratar de finalmente sacar adelante la reforma de pensiones que hace tantos años estamos tratando de lograr.
Este es realmente es una de las demandas más importantes de la ciudadanía y es uno de los pilares en los cuales se basa la confianza en las instituciones de los países. O sea, las pensiones son un compromiso de las generaciones actuales con las futuras para mantener un cierto nivel de vida en la vejez y que uno hace esfuerzos de ahorro a lo largo de toda la vida. Claro. Y eso es como un pilar esencial para el buen funcionamiento de una sociedad. En este sistema que tenemos hay problemas, algunos se han resuelto, pero queda mucho todavía por resolver y enfrentar. Joaquín, uno de los puntos quizás más importantes y de los más fáciles de explicar también respecto a esta propuesta tiene que ver con el destino del 6% de cotización adicional que propone el gobierno en su proyecto. ¿Cómo creen ustedes que se debería redistribuir ese aumento de cotización? Sí, mira, yo creo que el punto principal ahí de discrepancia con la propuesta del gobierno se refiere a las cuentas nacionales, ¿no? Creemos que las cuentas nacionales son algo difícil de comprender por la gente. Ajá. Y no lo van a valorar adecuadamente, lo cual significa que van a haber menos incentivos para cotizar, especialmente si esas cuentas nacionales tienen un componente de redistribución. La gente de mayores ingresos va a tener menos incentivo a cotizar y eso va a significar menores fondos para distribuir. Claro. Y en consecuencia creemos que tiene menos rentabilidad. Creo que sería un paso atrás respecto a lo que tenemos hoy. En los países donde se han probado cuentas nacionales realmente han sido como una manera de irse moviendo hacia una mayor sensación de propiedad de fondos que eran de reparto, de propiedad común. Acá ya partimos de un sistema de cuentas individuales. Sí. En ese sentido no es es más bien un retroceso. Ahora, Joaquín, si es que se distribuyera con un porcentaje mayor hacia las cuentas individuales que existen hoy y el resto se destinara a solidaridad, ¿se logra obtener el mismo efecto que busca la propuesta del gobierno? Porque lo que plantea el gobierno es que el mecanismo que propone busca generar cambios, sobre todo en las pensiones que se reciben hoy por parte de aquellos grupos que están con menores ingresos, mujeres, por ejemplo, compensar algunos efectos que tiene el sistema hoy. Mira, este fue un tema muy discutido en el grupo. Yo diría que hubo un par de cosas que son importantes. Yo creo que los temas de pobreza, de gente jubilada que queda abajo de la línea de pobreza, es una de las preocupaciones principales, pero eso se resuelve o se ha resuelto ya en buena medida con la introducción de la PGU. Uh-huh. Y digamos, como la PGU tiene una cobertura bastante alta, hasta el 90% de los pensionados, o sea, de la población en edad de pensionarse, en realidad, porque incluso gente que no tiene fondos también accede a ella. Eso va a significar un refuerzo importante para los valores de las pensiones. Entonces, lo que queda, y donde hay algunos problemas, pero que son problemas, por así decirlo, transitorios, son de la generación mía. Yo entré a la fuerza de trabajo por ahí a comienzos de los 70, mediados de los 70, Ajá. Así que estoy desde los orígenes del sistema. Es gente que tuvo lagunas, que con la tasa de cotización de 10% no alcanzó a acumular suficientes fondos. Además que, digamos, especialmente... Chile era un país muy pobre en los 70 y por lo tanto cotizar un 10% sobre salarios muy bajos no aporta mucho hoy día cuando te jubilas con salarios mucho más, o sea, con niveles de vida y costos mucho más altos. Entonces, hay una generación ahí de transición, por así decirlo, que se benefició mucho de las rentabilidades de los fondos de pensiones, que fueron extraordinariamente altas, pero todavía queda mucha gente que tuvo lagunas, que son de ingresos medios principalmente, a los cuales efectivamente uno podría pensar en destinar, por lo menos transitoriamente, parte de esos fondos para mejorar sus pensiones. Pero no se requerirían un porcentaje tan alto de esa cotización extra para poder realizar esos mecanismos. Bueno, hay que definir bien cuáles son los mecanismos, cuáles son los grupos que hay que enfocar. Los números que se hablan van, digamos, entre 1,5 y algo más de 2, pero ese es un tema. Nosotros no quisimos entrar en detalles técnicos muy afinados, es una propuesta más general, pero además pensamos que esto tendría que ser transitorio. De acuerdo. Porque a la larga, con los aumentos de esperanza de vida, es muy importante que la gente, digamos, tener tasas de cotización cercanas al 16%.
Sí. Si no, no se van a poder lograr buenas pensiones, Joaquín, especialmente los grupos de ingresos medios. antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué cambios proponen ustedes de respecto a la industria, a la gestión de las administradoras y a otras modificaciones, que también es uno de los pilares centrales que trae la propuesta del gobierno? Sí, mira, allí una de las cosas que analizamos, digamos, como que lo más central del gobierno es esta idea de separar la función de inversión de la administración de cuentas y entregarle a la administración de cuentas a un monopolio estatal. Nosotros, francamente, después de mirar con bastante detalle cuáles son las posibles ventajas económicas de concentrar toda la administración de cuentas, vemos que son muy pocas, ya casi todas ellas se han aprovechado. Entonces, sí queda una que es muy importante, que se puede, donde además hay un rol importante para el gobierno que tiene que ver con el cobro de las cotizaciones declaradas y no pagadas, que es una gran cantidad, es mucha gente la que está afectada y que está totalmente trancado en el sistema judicial, digamos, porque es imposible prácticamente. Joaquín. Y para eso proponemos que probablemente el Estado intervenga usando sus herramientas como impuestos internos y tesorería. Ajá. Joaquín, lo último, en base a estas propuestas que ustedes han hecho, al análisis, ¿usted ve viable realmente un acuerdo político para sacar adelante esta reforma? Bueno, eso ya escapa un poquito de mi competencia, pero yo creo que es altamente deseable. Yo creo que, primero, como decía al principio, una reforma de este estilo requiere acuerdos amplios, porque tiene que darle seguridad a la gente. Esto es como construirse una casa. Uno quiere una casa para 50 años o más. No quiere una casa que se le caiga en 3 años más. Y para eso uno necesita un acuerdo amplio. Y yo tengo la impresión que con buena voluntad, y habiéndose ya resuelto el problema más grave, que era el problema de las bajas pensiones de las familias más pobres, con baja densidad, con la PGU, creo que lo que falta es relativamente poco. Yo creo que pensando, digamos, principalmente en el buen funcionamiento del sistema hacia adelante, yo no veo razones por las cuales no se pueda llegar a un acuerdo. Bien. Joaquín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Agenda Económica. Encantado, un gusto. Gracias. Buen día. 8:31 minutos, cerramos Agenda Económica en minutos. Comenzamos Noticias Express con Frecia Soltov.